Imagina esconder tu identidad cada día para sobrevivir, y que el amor llegue con el rostro del hombre más peligroso para tu secreto. Adel de Castro bordaba en las sombras de Toledo, guardando un secreto que podía costarle la hoguera. Cada puntada era una oración silenciosa, cada día una danza mortal con la Inquisición. En su modesto taller, donde el incienso se mezclaba con el perfume de sedas nobles, había aprendido que la supervivencia dependía de la invisibilidad. Hasta que don Enrique de Villalobos cruzó su umbral. El duque de Toledo, comprometido con otra mujer, había llegado por un bordado especial. Pero al ver a Adele, algo cambió para siempre. Entre miradas furtivas y palabras no dichas, un peligro mayor que la propia Inquisición comenzó a despertar. Lo que ninguno sabía era que don Carlo de Moncada, el inquisidor más temido de España, había puesto sus ojos sobre ella, y que el pasado de ambas familias guardaba secretos que cambiarían sus destinos para siempre. «Algunos secretos pueden costar vidas», susurró una voz en las sombras. ¿Podrá una costurera sin nombre conquistar el corazón del duque más inalcanzable del reino? ¿O los secretos enterrados y la venganza de la Inquisición los separarán para siempre? Acompáñame hasta el final, porque esta historia no solo va a tocar tu alma, va a dejar una huella que no olvidarás. Suscríbete al canal y regálanos tu like para seguir compartiendo historias como esta. Gracias de corazón. En las calles empedradas, donde cada susurro puede significar la muerte, Adel está a punto de descubrir que el amor verdadero vale todos los riesgos, incluso desafiar al mismísimo infierno. La dignidad de una mujer que huye de un pasado silenciado choca con el honor de un duque prisionero de su propia clase. En las estrechas callejuelas de Toledo, donde las sombras del siglo XVIII guardan secretos milenarios, Adel de Castro ajustaba su velo de encaje mientras sus dedos danzaban sobre la seda carmesí. Cada puntada era una oración silenciosa, cada bordado una súplica al destino para que la tormenta que se acercaba no destruyera lo poco que le quedaba. Sus manos, delicadas pero curtidas por años de trabajo incansable, sostenían la aguja con la precisión de quien ha aprendido que la perfección no es un lujo, sino una necesidad. En su modesto taller, ubicado en una de las calles más humildes del barrio judío, el aroma del incienso se mezclaba con el perfume de las telas importadas que llegaban ocasionalmente desde las grandes casas de la nobleza toledana. Cada mañana, antes del amanecer, Adel se arrodillaba en silencio sobre el suelo frío de piedra, no en oración pública, sino en comunión íntima con los recuerdos de su madre. En esos momentos de soledad, cuando la ciudad aún dormía bajo el manto estrellado, permitía que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas, mientras recordaba las canciones hebreas que su madre le susurraba en secreto. Eran melodías prohibidas, notas que podían costarles la vida, pero que mantenían vivo el fuego sagrado de su identidad. El taller había pertenecido a 3 generaciones de mujeres de la familia de Castro. Las paredes de piedra calcárea guardaban el eco de conversaciones susurradas, de oraciones clandestinas y de historias que se transmitían de madre a hija como un tesoro más valioso que el oro. En los rincones más oscuros, escondidos bajo tablas sueltas del suelo, yacían fragmentos de pergaminos antiguos con oraciones en hebreo que Adel había salvado de la última quema de libros ordenada por las autoridades eclesiásticas. La joven costurera había desarrollado un código secreto en sus bordados, entrelazando entre los hilos dorados símbolos que solo ella podía interpretar. Cada flor bordada representaba un nombre de sus ancestros, cada hoja verde simbolizaba una bendición familiar, cada puntada azul recordaba una festividad que ya no podían celebrar abiertamente. Era su forma silenciosa de mantener viva la memoria,
de resistir el olvido que las autoridades querían imponer sobre su pueblo. Adele había heredado más que el talento de su madre para la costura. Había heredado un secreto que pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo. Su familia era de origen judío, conversos forzados que vivían bajo la constante amenaza de la Inquisición. A los 22 años, ella era el pilar emocional de un hogar donde cada susurro podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Su padre, don Abraham de Castro, había envejecido prematuramente bajo el peso del miedo. Sus ojos, antes brillantes como los de un erudito que amaba los libros antiguos, ahora se desviaban constantemente hacia las ventanas, buscando señales de peligro. Había sido un hombre de letras respetado en la comunidad, conocedor de textos sagrados y filosofía antigua, pero la persecución constante había quebrado su espíritu como una vara de sauce bajo una tormenta. Don Abraham recordaba con dolor los días de su juventud, cuando su familia gozaba de cierta protección bajo el amparo de nobles ilustrados que valoraban la sabiduría por encima de los prejuicios religiosos. Había conocido tiempos en que los conversos podían vivir con relativa tranquilidad, manteniendo sus tradiciones en secreto sin el terror constante de la denuncia. Pero esos días habían quedado sepultados bajo años de creciente intolerancia y fanatismo. La casa de los de Castro, aunque modesta, conservaba vestigios de tiempos mejores. En el dormitorio principal, oculto tras un panel de madera que él mismo había construido, guardaba los últimos testimonios de su herencia. Un manto sagrado desgastado que había pertenecido a su abuelo, una pequeña menorá de plata que su esposa había salvado de la Inquisición y pergaminos con oraciones que había copiado de memoria antes de que los originales fueran confiscados y quemados en la plaza pública. La madre de Adele había fallecido 3 años atrás, llevándose consigo las historias de sus ancestros, pero dejando a su hija la responsabilidad de mantener viva la llama de su legado. Doña Raquel de Castro había sido una mujer de fortaleza extraordinaria, capaz de sonreír ante los vecinos cristianos mientras guardaba lágrimas de dolor por las humillaciones diarias que sufría su familia. En sus últimos días, había tomado las manos de Adele entre las suyas, ya frías por la enfermedad, y le había susurrado: «Hija mía, nuestra fuerza no está en escondernos, sino en recordar quiénes somos. El amor es más poderoso que el miedo, y la dignidad es nuestro tesoro más preciado. Padre, el encargo de la casa de Villalobos ha llegado», anunció Adele una mañana de octubre, cuando las hojas doradas se esparcían por las calles empedradas como monedas de oro. «Solicitan un bordado especial para un evento en palacio». Don Abraham alzó la vista del libro que fingía leer, pues en realidad vigilaba la calle a través de las páginas. «¿Un bordado especial?», preguntó con voz cautelosa. «¿Qué tipo de diseño requieren?» «Una representación de la genealogía de la familia ducal», respondió Adele, sintiendo un estremecimiento de emoción ante el desafío artístico. «Dicen que el señor duque en persona supervisará el trabajo». Esa tarde, cuando las campanas de la catedral anunciaban las vísperas, don Enrique de Villalobos cruzó el umbral del taller de los de Castro. Alto y de porte distinguido, vestía una casaca de veludo azul marino que resaltaba la intensidad de sus ojos grises. A los 30 años, llevaba sobre sus hombros el peso de un ducado próspero y las expectativas de una corte que esperaba verlo casado con la condesa Amalia de Luna antes del final del año. El duque había crecido en los pasillos fríos del palacio de Villalobos, educado por tutores que le habían enseñado los deberes de la nobleza, pero nunca el arte de la felicidad. Su matrimonio con la condesa Amalia había sido arreglado cuando él tenía apenas 16 años, una alianza política que uniría 2 de las familias más poderosas de Castilla. Durante años
había aceptado este destino con la resignación de quien comprende que el amor es un lujo que los nobles no pueden permitirse, pero en su corazón secreto, don Enrique albergaba el sueño imposible de encontrar una conexión auténtica, una chispa de verdad en un mundo construido sobre apariencias y conveniencias. Había viajado por Europa, conocido las cortes de Francia e Italia, estudiado con los mejores maestros de su época, pero nunca había encontrado algo que llenara el vacío que crecía en su alma como una sombra persistente. Su interés por el bordado especial no era casual. Don Enrique había oído rumores sobre la excepcional habilidad de una costurera del barrio judío, una mujer que podía crear con sus manos verdaderas obras de arte. La curiosidad intelectual, más que la necesidad práctica, lo había llevado hasta ese modesto taller, donde esperaba encontrar una distracción temporal de sus obligaciones ducales. Al entrar en el modesto local, don Enrique sintió como si hubiera atravesado un portal hacia otro mundo. Las paredes estaban adornadas con tapices de una belleza excepcional y el aire vibraba con una creatividad que no había encontrado en los salones dorados de su palacio. Había algo en ese espacio que hablaba de pasión auténtica, de trabajo realizado con amor en lugar de obligación. Los colores parecían más vivos, las texturas más ricas, como si cada hilo hubiera sido colocado con propósito sagrado. Pero fue al ver a Adele, inclinada sobre su aro de bordado con la concentración de una artista consumada, que el tiempo se detuvo. Ella alzó la vista, y sus miradas se encontraron en un instante que cambiaría sus destinos para siempre. Los ojos de Adele, profundos como pozos de agua clara, reflejaron una dignidad que desarmó completamente al duque. No había en ella la reverencia servil que estaba acostumbrado a recibir, sino el respeto sereno de alguien que conocía su propio valor. «Señor duque», murmuró Adele, inclinando ligeramente la cabeza, «es un honor tenerlo en nuestro humilde taller». «El honor es mío, doña Adele», respondió él, usando el tratamiento formal que su corazón le dictaba. «He oído hablar de su talento excepcional». Durante las siguientes semanas, don Enrique encontró excusas para visitar el taller. Primero fueron revisiones del bordado, luego consultas sobre detalles heráldicos, y finalmente confesó para sí mismo la necesidad imperiosa de estar cerca de esa mujer que había despertado en él emociones que creía sepultadas bajo años de protocolo y convencionalismos. Cada visita se convertía en una danza delicada de miradas furtivas y conversaciones que bordeaban los límites de lo apropiado. Don Enrique descubrió que Adele poseía una inteligencia aguda que había sido nutrida por los libros que su padre le había permitido leer en secreto. Podía discutir filosofía con la misma facilidad con que explicaba las técnicas de bordado, y su perspectiva sobre el mundo estaba enriquecida por la experiencia de quien había vivido en los márgenes de la sociedad. «Doña Adele», le dijo una tarde, mientras observaba cómo sus dedos danzaban sobre la seda, «¿cómo logra que cada puntada parezca contener una historia?» Ella alzó la vista, sorprendida por la profundidad de la pregunta. «Tal vez, señor duque, porque cada hilo lleva consigo los sueños de quien lo teje. Cuando borde, no solo creo diseños, creo memorias que perdurarán cuando ya no esté». «Habla usted como una filósofa», observó él, acercándose un paso. «¿Dónde aprendió a ver el mundo con tanta profundidad?» «En los márgenes, señor duque. Quienes vivimos en los bordes de la sociedad aprendemos a ver lo que otros no pueden». «¿Y qué ve en mí?», preguntó con una vulnerabilidad que lo sorprendió. Adele detuvo su labor y lo miró directamente a los ojos. «Veo a un hombre prisionero de su propia nobleza, alguien que anhela la libertad pero teme el precio de conquistarla». «¿Nunca ha deseado una vida diferente?», le preguntó Adele una tarde. «Cada día de mi vida», respondió él.
Pero desear y poder son dos cosas muy distintas para alguien en mi posición. Y si no estuviera en su posición, ¿qué elegiría entonces? Elegiría la verdad por encima de la conveniencia. Elegiría el amor por encima del deber. Y elegiría, su voz se quebró, estar aquí en este taller, aprendiendo de usted el arte de vivir con propósito. El romance que floreció entre ellos fue como una flor que crece en la grieta de una roca. Delicado, pero increíblemente resistente. Se encontraban en el jardín de San Juan de los Reyes al atardecer, cuando las sombras alargadas proporcionaban refugio a su amor prohibido. El monasterio franciscano, con sus claustros góticos y sus torres que se alzaban hacia el cielo, se convirtió en el santuario secreto donde podían ser simplemente Enrique y Adele, sin títulos ni diferencias sociales. Durante esos encuentros clandestinos, descubrieron que compartían una sensibilidad similar hacia la belleza y la justicia. Don Enrique le contaba sobre sus viajes, describiendo las maravillas que había visto en tierras lejanas, mientras Adele le revelaba las historias secretas de su pueblo, las tradiciones que sobrevivían en la clandestinidad como flores que crecen en la oscuridad. Intercambiaban cartas que él dejaba discretamente entre las telas del taller, misivas perfumadas con esencia de jazmín que ella guardaba contra su corazón. Las cartas de don Enrique estaban escritas en una caligrafía elegante que hablaba de educación refinada, pero sus palabras brotaban del corazón con una sinceridad que contrastaba con la formalidad de su escritura. Mi querida Adele, escribía en una de ellas, cada día que paso lejos de su presencia es como un invierno del alma. Sus ojos han iluminado rincones de mi corazón que creía perdidos para siempre en las sombras del deber y la obligación. Si pudiera elegir mi destino, lo escribiría con los mismos hilos dorados que usted usa para crear belleza, y en cada puntada pondría mi amor por usted. En uno de esos encuentros clandestinos, bajo el susurro de los cipreses centenarios, don Enrique tomó la mano de Adele entre las suyas. Si pudiera elegir mi destino, le confesó con voz ronca por la emoción, viviría una vida sencilla a tu lado antes que una eternidad de vacío en mi palacio. Y yo, respondió ella, sintiendo que su corazón se desbordaba como un río en primavera, preferiría un día de verdad contigo que años de mentiras nobles. Pero las sombras que se acercaban eran más oscuras de lo que imaginaban. Don Carlo de Moncada, inquisidor de 45 años, con ojos que parecían taladrar el alma de sus víctimas, había puesto su mirada calculadora sobre el barrio donde vivía la familia de Castro. Su ascenso en la jerarquía inquisitorial dependía de grandes victorias contra la herejía, y algo en la discreción de esa familia le despertaba sospechas. Don Carlo había nacido en una familia de hidalgos venidos a menos, nobles de segunda categoría que habían perdido sus tierras en malas inversiones y matrimonios desafortunados. Su ingreso a la Inquisición no había sido vocacional, sino estratégico, una forma de recuperar poder e influencia a través de una institución que ofrecía ascenso social a quienes demostraran celo suficiente en la persecución de herejes. Su palacio, ubicado en las afueras de Toledo, reflejaba su personalidad compleja, suntuoso en las áreas públicas donde recibía a dignatarios y testigos, pero austero y frío en sus habitaciones privadas. Las paredes estaban decoradas con tapices que representaban escenas bíblicas de castigo divino, y su biblioteca personal contenía tratados sobre técnicas de interrogatorio y métodos para detectar herejía que había estudiado con la dedicación de un erudito. Don Carlo no era un fanático cegado por la fe, sino un hombre movido por una ambición fría como el acero de Toledo. Su inteligencia aguda había sido moldeada por años de observar el comportamiento humano en sus aspectos más vulnerables, aprendiendo a leer las mentiras en los gestos, el miedo en las miradas y la culpa en los silencios.
Era un cazador paciente que disfrutaba más del proceso de acecho que de la captura final. Cada mujer hermosa y dignificada que encontraba se convertía en un recordatorio de su humillación juvenil y su persecución se tornaba personal antes que profesional. Había desarrollado un método particular para destruir familias. No se limitaba a arrestar al cabeza de familia, sino que se dedicaba a desarmar sistemáticamente los vínculos que los unían, creando sospechas entre vecinos, sembrando dudas en las mentes de los fieles y convirtiendo la comunidad entera en cómplice involuntaria de la destrucción. La red del inquisidor se extendía como los tentáculos de un pulpo por toda la corte toledana. Tenía informantes en cada estrato social, criados en las casas nobles que reportaban conversaciones privadas, comerciantes que observaban quién compraba qué productos, clérigos que tomaban nota de quienes asistían a misa con verdadera devoción y quienes simplemente cumplían con las formas. Su método predilecto era la paciencia estratégica. Fue así como llegó a sus oídos un rumor que despertó su interés. El poderoso duque de Toledo había sido visto visitando el barrio judío con una frecuencia que no podía ser meramente casual. Los informes de sus espías describían a un hombre que llegaba al atardecer, permanecía largas horas en un taller de costura y partía con una expresión que mezclaba felicidad y preocupación. Mientras tanto, la condesa Amalia de Luna, prometida de don Enrique, ardía en celos. Su belleza fría y su linaje impecable no habían logrado despertar en su futuro esposo ni una chispa de la pasión que ella creía merecer. Las ausencias inexplicadas del duque, sus distracciones durante las conversaciones cortesanas y esa mirada perdida que adquiría durante las veladas sociales la llenaban de una furia que crecía como un incendio. La primera advertencia llegó a través de doña Rosa, una anciana que había sido amiga de la madre de Adel. Con los ojos enrojecidos por las lágrimas, se presentó una noche en la casa de los de Castro. «Abraham», susurró con voz temblorosa, «han estado preguntando por las familias del barrio. Preguntas sobre orígenes, sobre costumbres, sobre libros». «¿Qué tipo de preguntas?» Don Abraham se incorporó en su silla, alerta. «Han venido hombres vestidos de civil, pero con esa manera de caminar de quienes tienen autoridad. Preguntan a los comerciantes cristianos sobre sus clientes judíos. Indagan sobre quién compra carne y quién no. Quién enciende velas los viernes por la noche. ¿Han mencionado nombres específicos? Aún no. Pero Abraham...» Doña Rosa tomó sus manos entre las suyas. «Han estado observando tu casa. Mi vecina los vio apostados en la esquina durante 3 tardes consecutivas. Esa misma noche, con el corazón partiéndose, don Abraham quemó los libros antiguos que había guardado celosamente, los textos hebreos que contenían las oraciones de sus ancestros. Adel lo encontró en el patio, llorando mientras las cenizas se elevaban hacia las estrellas como almas liberadas de su prisión terrenal. «Hija mía», le dijo mientras las lágrimas surcaban sus mejillas, «perdóname por borrar nuestra historia». Adele, con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser, tomó las manos temblorosas de su padre. «La historia no está en los libros, padre. Está en nuestros corazones, en nuestros valores, en el amor que nos tenemos. Nadie puede quemar eso». Don Enrique, al enterarse por Adel del peligro que se cernía sobre la familia, desplegó toda su influencia en la corte. Durante días enteros se reunió con funcionarios reales, utilizó contactos familiares y movilizó favores políticos acumulados durante años. Logró que el barrio fuera designado como área de interés para un proyecto de revitalización urbana, una maniobra política que alejaría temporalmente la atención inquisitorial. Sabía que era una solución temporal, pero esperaba que le diera tiempo suficiente para encontrar una estrategia más permanente.
Durante unos preciosos días, los amantes sintieron que habían derrotado al destino. Se encontraron en el jardín secreto del convento de Santa Isabel, donde las rosas blancas florecían entre los muros de piedra milenaria. El aire estaba perfumado con el aroma de azahares, y el murmullo de la fuente central creaba una melodía que parecía celebrar su triunfo temporal. «Hemos ganado tiempo», le susurró don Enrique mientras acariciaba su rostro. «Tiempo para encontrar una solución definitiva». Por primera vez en semanas, Adele sintió que podía respirar sin el peso constante del miedo sobre su pecho. Se permitió imaginar un futuro donde podrían caminar juntos sin esconderse, donde su amor no sería una transgresión, sino una celebración. «¿Crees que es posible?», le preguntó, con una vulnerabilidad que pocas veces se permitía mostrar. «¿Crees que algún día podremos estar juntos sin que eso signifique destrucción para mi familia?» Don Enrique la tomó entre sus brazos con la ternura de quien maneja una obra de arte. «Creo en nosotros», respondió con convicción férrea. «Creo en que el amor verdadero puede mover montañas y cambiar destinos. Encontraremos el camino, mi amor, lo prometo». Pero su triunfo fue efímero. La maniobra del duque no pasó desapercibida para don Carlo, quien interpretó la interferencia noble como la confirmación de que algo valioso se ocultaba en ese barrio. Sus investigaciones se intensificaron, sus espías se multiplicaron, y su sonrisa se volvió más siniestra. La revelación que cambiaría todo llegó cuando don Enrique descubrió que la conspiración de don Carlo era más amplia de lo que había imaginado. El inquisidor no solo perseguía supuestos herejes, sino que había tejido una red de corrupción política destinada a derrocar a don Felipe de Montemayor, el antiguo tutor del duque y un hombre respetado que se oponía al creciente poder de la Inquisición. Don Carlo había plantado evidencias falsas de herejía en la biblioteca personal del tutor, aprovechando su extensa colección de textos filosóficos. La amenaza a la familia de Castro se entrelazaba así con una trama más siniestra de poder y venganza. Con esta nueva información, don Enrique creyó haber encontrado la clave para destruir los planes del inquisidor. Obtuvo un mandato real que protegería tanto al barrio como a su tutor de las investigaciones inquisitoriales. Con el corazón rebosante de esperanza, cabalgó hacia la casa de Adele para darle la noticia de su liberación. Pero al doblar la esquina de la calle estrecha donde vivía su amada, encontró una escena que heló su sangre. Soldados de la Inquisición rodeaban la casa, y el estandarte negro de don Carlo ondeaba como un presagio de muerte. Llegaba demasiado tarde. El inquisidor, alertado por la condesa Amalia en un acto de venganza celosa, había obtenido su propio mandato de búsqueda y estaba registrando la casa en ese preciso momento. Don Enrique desmontó de su caballo y corrió hacia la entrada, pero fue detenido por la guardia. A través de la ventana abierta, pudo ver a Adele de pie en el centro de la sala, protegiendo con su cuerpo a su padre, mientras don Carlos sostenía en sus manos una pequeña caja de madera tallada. La noche anterior, en un momento de profunda introspección, Adele había tomado esa caja entre sus manos. Su padre se la había entregado días atrás, diciéndole que contenía lo único que les quedaba de su herencia familiar. Arrodillada en la penumbra de su habitación, había abierto la caja y encontrado joyas de una belleza extraordinaria. Un broche de plata con una inscripción en caracteres hebreos que no podía descifrar. En ese momento de soledad, sosteniendo las joyas que habían pertenecido a generaciones de mujeres valientes, Adele había sentido una transformación profunda en su alma. La fuerza que siempre había buscado fuera de sí misma había estado siempre dentro de ella. Su dignidad no provenía de su origen ni de su posición social, sino de su capacidad infinita para amar y proteger a quienes apreciaba. No más huidas, se había prometido a sí misma.
Soy la guardiana de mi propia historia. Ahora, frente a don Carlo, esa determinación ardía en sus ojos como una llama inextinguible. «¿Qué es esto?», rugió el inquisidor, sosteniendo el broche ante la luz de las antorchas. Es una joya de familia», respondió Adele con voz firme, sin permitir que el miedo quebrara su dignidad. Don Carlo examinó la inscripción hebrea con ojos expertos. Su sonrisa triunfal se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión de incredulidad creciente. Los caracteres no eran una simple oración o bendición, eran un nombre, una genealogía, una historia que él conocía demasiado bien. En ese momento crucial, don Enrique logró liberarse de la guardia y irrumpió en la sala. «Don Carlo», gritó con voz que resonó como el trueno, «antes de que cometa un error irreparable, debería saber qué significa esa inscripción». El inquisidor se volvió hacia él con ojos llameantes de furia. «¿Acaso el señor duque puede leer hebreo?», preguntó con sarcasmo venenoso. «No», respondió don Enrique con calma mortal, «pero conozco la historia de la familia Moncada. Esa inscripción lleva el nombre de Raquel de Moncada, su tatarabuela, la mujer cuya familia protegió a los de Castro hace 3 generaciones, cuando su bisabuelo firmó un documento de salvoconducto que está archivado en los registros ducales. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las antorchas. Don Carlo palideció como si hubiera visto resucitar a los muertos. La joya que sostenía en sus manos era la prueba irrefutable de que había estado persiguiendo a una familia que sus propios ancestros habían jurado proteger. La inscripción hebrea que don Carlo había estado examinando no era una simple marca de propiedad. Era un documento en miniatura, una prueba de linaje que establecía vínculos de protección entre familias que se remontaban a más de un siglo atrás. Su tatarabuela, Raquel de Moncada, había sido una mujer excepcional para su época, educada en latín y hebreo, que había usado su posición privilegiada para establecer una red de protección para familias conversas amenazadas por las purgas religiosas. El broche de plata no era solo una joya, era un salvoconducto ancestral, un documento que otorgaba protección perpetua a la familia de Castro bajo el amparo del linaje Moncada. Su bisabuelo, don Rodrigo de Moncada, había renovado esa protección formalmente en 1654, después de que la familia de Castro salvara la vida de su hijo menor durante una epidemia de peste que asoló Toledo. «Imposible», murmuró con voz quebrada. «Los registros están en el archivo ducal», continuó don Enrique implacablemente. «Su bisabuelo, don Rodrigo de Moncada, estableció un vínculo de protección con la familia de Castro en 1654. Usted está violando un juramento sagrado de su propio linaje». La revelación golpeó a don Carlo como un rayo. Durante años había construido su carrera sobre la persecución sistemática de conversos, convencido de que servía a una causa justa. Descubrir que había estado cazando a una familia protegida por sus propios ancestros no solo lo humillaba profesionalmente, sino que destruía los cimientos morales sobre los que había construido su identidad. Los soldados presentes, testigos de la revelación, comenzaron a intercambiar miradas de asombro y confusión. Algunos de ellos conocían las historias de honor y linaje que definían la nobleza española. El concepto de protección ancestral era sagrado, más poderoso que cualquier decreto inquisitorial. Don Carlo, el temido inquisidor que había construido su carrera sobre la persecución de los conversos, estaba persiguiendo a una familia protegida por sus propios ancestros. En un acto desesperado, don Carlo intentó arrojar el broche al fuego que ardía en la chimenea, pero don Enrique fue más rápido. Con un movimiento fluido que hablaba de años de entrenamiento con espada,
desenvainó su acero toledano y golpeó la mano del inquisidor, haciendo que la joya cayera al suelo sin daño alguno. El golpe no fue violento, pero fue preciso y simbólico. La espada de un duque detuvieron la mano de un inquisidor corrupto, protegiendo una reliquia familiar que representaba siglos de honor y protección mutua. El escándalo de un inquisidor persiguiendo a su propio linaje protegido, dijo don Enrique con voz helada, será conocido en toda España antes del amanecer. La caída de don Carlo fue tan espectacular como su ascenso había sido meteórico. La noticia se extendió por Toledo como un incendio, alimentada por años de resentimiento acumulado contra sus métodos despiadados. Deshonrado públicamente, fue destituido de su cargo y exiliado de Toledo por orden directa del Consejo de la Suprema Inquisición, que no podía tolerar un escándalo de tal magnitud. El antiguo tutor de don Enrique fue exonerado de todas las acusaciones, y los documentos falsos plantados en su biblioteca fueron expuestos como parte de la conspiración. Don Felipe de Montemayor, un erudito respetado que había dedicado su vida a la educación de jóvenes nobles, recuperó su posición en la corte y se convirtió en un símbolo de resistencia intelectual contra el fanatismo. La condesa Amalia, al conocer las consecuencias de su venganza celosa, fue rechazada por la alta sociedad toledana. Don Enrique, liberado finalmente de las cadenas doradas de su compromiso, tomó una decisión que escandalizó a la nobleza, pero que llenó su corazón de una paz que no había conocido jamás. Renunció a varios de sus títulos menores y a las tierras que lo ataban a la corte, conservando solo lo necesario para vivir con dignidad. Su decisión fue radical pero calculada. Mantuvo el ducado de Toledo y las propiedades principales, pero se deshizo de los compromisos políticos que habían definido su vida hasta entonces. Utilizó parte de su fortuna para establecer un fondo de protección para familias conversas, un legado que perpetuaría el honor de sus antepasados. Una tarde de primavera, cuando los jardines de Toledo florecían con la promesa de la nueva estación, don Enrique se arrodilló ante Adele en el mismo taller donde se habían conocido. No le ofrecía una corona ducal ni una vida de lujos en palacio, sino algo infinitamente más valioso, su alma, su corazón y su futuro. El taller estaba bañado por la luz dorada del atardecer, y los tapices que Adele había creado durante meses de trabajo parecían cobrar vida propia. Don Abraham observaba desde el umbral, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, al ver que su hija había encontrado no solo el amor, sino un hombre dispuesto a sacrificar privilegios por la verdad. Adele de Castro, le dijo con voz temblorosa de emoción, ¿me concederías el honor de construir contigo una vida basada en el amor verdadero y la dignidad compartida? Ella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas como perlas de rocío, extendió sus manos hacia él. Sí, Enrique, 1000 veces sí. Su boda no fue en la catedral con pompa y ceremonia, sino en una pequeña iglesia del barrio, rodeados por amigos verdaderos y familias que habían aprendido a ver más allá de las diferencias sociales. Don Abraham de Castro, con ojos brillantes de orgullo, entregó a su hija a un hombre que había demostrado que el amor verdadero trasciende cualquier barrera. La ceremonia fue oficiada por un sacerdote franciscano que había conocido la historia completa y había quedado conmovido por el ejemplo de amor que trascendía las divisiones religiosas y sociales. En lugar de los cánticos elaborados típicos de las bodas nobles, la iglesia se llenó con melodías sencillas que reflejaban la autenticidad del momento. La nueva vida de los de Villalobos, como decidieron llamarse, fue un testimonio de que la felicidad auténtica no reside en los títulos ni en las riquezas, sino en la capacidad de elegir el amor por encima del miedo, la verdad por encima de la conveniencia
y la dignidad por encima de la supervivencia. En las tardes doradas de Toledo, cuando el sol se ponía sobre las torres milenarias, Adele y Enrique caminaban tomados de la mano por los jardines que habían sido testigos de su amor prohibido. Ahora, ese mismo amor florecía libre como las rosas que perfumaban el aire, recordándoles que las historias más hermosas nacen cuando dos almas valientes se atreven a desafiar el destino en nombre del amor verdadero. El broche de plata, símbolo de una historia que casi se pierde para siempre, descansaba ahora en una vitrina de honor en su nuevo hogar, no como una reliquia del pasado, sino como una promesa para el futuro, que el amor y la dignidad siempre triunfarán sobre la intolerancia y el miedo. En los atardeceres silenciosos, cuando la brisa susurraba entre los cipreses antiguos y las campanas de la catedral marcaban el paso sereno del tiempo, los esposos se sentaban en su jardín íntimo, con las manos entrelazadas y el corazón en paz. Así, en las calles empedradas de Toledo, donde una vez el miedo había dictado el silencio, ahora resonaba la risa de una familia que había transformado su dolor en fortaleza, su secreto en orgullo y su amor prohibido en una historia que perduraría para siempre en el corazón de quienes creen que el alma humana es más poderosa que cualquier inquisición. Querido oyente, si este romance histórico tocó tu alma, regálanos un like y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios 2 corazones para saber que estuviste con nosotros hasta el final. En la pantalla final te esperan más historias de amor inéditas que sin duda te encantarán. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.